Compañeros, hay unos problemas con el video, pero por ahora entonces Carlos va a comenzar con la intervención y luego compañero Gustavo igual que va a hablar también sobre el conflicto armado en Colombia. La participación de cada uno de ellos va a ser de 20 minutos, 25 y luego unos media hora, 45 para preguntas de cada uno de ustedes con ellos. ¿Ok? Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, agradecerle su presencia a este conversatorio que desde la Marcha Patriótica estamos socializando en varios países de Europa. De igual manera, agradecer a los compañeros de Red Colombia por la iniciativa, por el compromiso y por su trabajo solidario con la lucha del pueblo colombiano. Mi nombre es Carlos Arturo García, soy miembro de la Junta Patriótica de la Marcha Patriótica, un nuevo movimiento político y social que se ha constituido en Colombia. De igual manera, integrante de la Junta Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La idea es compartirles a ustedes los principales aspectos que se discutieron y se concluyeron en el marco de los actos realizados el 21, 22 y 23 de abril. Estamos exactamente a un mes de lo que fue la Marcha Patriótica, sus principales debates políticos y por consiguiente el acto multitudinario que se realizó el 23 de abril. Como primera medida, compañeras y compañeros, manifestarles que hoy en Colombia se está avanzando en un proceso muy importante de articulación de la lucha social y política y que fundamentalmente representa un escenario de unidad de acción en torno a la movilización, pero lo más importante, de iniciativa política de las diferentes organizaciones sociales en nuestro país. Lo que aconteció el 21, 22 y 23 de abril, que le dio nacimiento a la Marcha Patriótica como movimiento político y social, no fue un hecho aislado, no fue una acción espontánea, sino que ante todo representó el punto de encuentro, de convergencia de las luchas agrarias, de las luchas del campo con las luchas de las ciudades. Es decir, logramos de alguna manera que esas diferentes iniciativas que de tiempo atrás se han manifestado, se han expresado a través de diferentes formas de la movilización, de la protesta, del bloqueo, del paro, de la toma, que han liderado comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país, pues representan efectivamente todo un espacio de reivindicaciones y ante todo de problemas puntuales que cada sector por muchos años ha venido exigiendo, la necesidad de la superación y ante todo pues de un proceso de compromiso de los gobiernos que se han sucedido y que, como ha sido tradición en Colombia, pues siempre ha habido pues una actitud de desconocimiento y de rechazo a las peticiones del movimiento social y popular colombiano. Pero precisamente esas acciones que con anterioridad se han venido realizando en diferentes puntos del país han colocado sobre los diferentes debates de la situación política colombiana la emergencia o el punto de referencia de lo que hoy el movimiento social y popular en Colombia está asumiendo como protagonismo y fundamentalmente como escenario de luchas y ante todo de debates frente a la necesidad de su participación política. El 21 y 22 se realizó, o sesionó más bien, la Junta Patriótica Nacional, que hizo las veces de Asamblea Nacional o el Congreso de las organizaciones sociales y populares y que son fundamentalmente dinámicas organizativas que la Marcha Patriótica ha constituido en diferentes regiones del país, procesos unitarios, y que hay que decirlo, el 21 y 22 llegaron 4.500 delegados de todo el país, todos delegados por organización, de todo tipo, veredal, local, municipal, departamental y nacional, y que lógicamente puso
sobre el terreno el debate político, frente a cuáles son las principales preocupaciones, pero ante todo las apuestas y los planteamientos del movimiento social y popular colombiano. Aquí hay que decir que se pasa de un escenario donde primero ha habido desconocimiento por parte de la institucionalidad frente a los reclamos del movimiento social y popular colombiano. Segundo, que hay ya un planteamiento en términos de reconocimiento de lo que las luchas y lo que los procesos organizativos han venido a lo largo de la historia del movimiento social y popular colombiano como acciones de tipo político. Y ya no es, como siempre nos decía, es que del movimiento social y popular siempre se asume una actitud contestataria, siempre rechazamos o estamos en contra o los abajo, sino que ahora lo que se ha planteado es la construcción de propuestas alternativas, de iniciativas políticas de ese movimiento social y popular colombiano. Es decir, ya se asume una actuación política y ante todo de participación a través de la movilización y la protesta para ser actores de primer orden, no solamente en la necesidad de avanzar en escenarios de unidad, sino también de superación de los grandes problemas que vive nuestro país. Entonces, ese 21 y 22, como acto congresional del movimiento social y popular colombiano, discutió 3 documentos. Un primer documento que se denominó Carácter de la Marcha Patriótica. Y hubo discusiones muy importantes que lo que hay que validar y reconocer es que de los documentos que se opusieron o se entregaron a las regiones para que fueran discutidos, se le hicieran los aportes, se le hicieran incluso las críticas, pues hubo una construcción colectiva. Y ese debate permitió finalmente entonces que se concluyera que la marcha patriótica se constituiría a partir del 21 y 22 de abril en un movimiento político y social. Pero no solamente la definición clásica de que entonces vamos a participar en política, porque algunos asumen que cuando se habla de política lo refieren únicamente a la participación electoral. Para la marcha ha sido un elemento muy importante en términos de que si bien se respeta y se reconoce que procesos que hacen parte de marcha patriótica han participado en experiencias electorales anteriores, hoy en este momento el tema electoral no es prioridad para la marcha patriótica, porque también reconocemos que muchas de las dinámicas que vienen desde las luchas campesinas, indígenas y afrodescendientes no han tenido una participación electoral, o por apatía, o porque sencillamente hay descontento de lo que ha sido participaciones anteriores desde la experiencia de la izquierda, o porque sencillamente no asumen de que ese no es una forma de lucha específica. Y en esa perspectiva se llega a ese acuerdo de que Marcha Patriótica privilegia en esta etapa la necesidad de visibilizar las luchas del pueblo colombiano. Ya el momento político más adelante se evaluará si es conveniente, si es necesario esa participación electoral. Pero precisamente en esa construcción y en ese debate se plantea que el ser movimiento político y social implica necesariamente que lo social se politice. Y cuando decimos se politice no quiere decir que entre a ser parte de una militancia política en X o Y organización. Cuando decimos que lo social se politice quiere decir que avance en espacios de mayor valoración y definición frente a sus problemas concretos y de exigencia frente a lo que hoy con los gobiernos que se han sucedido entre el señor Juan Manuel Santos pues sea una prioridad en las diferentes acciones que desde el movimiento social y popular colombiano se han construido. Pero también decimos politizar lo social, organizaciones que han tenido una participación política pero que han estado de alguna manera desvinculadas de las dinámicas de la lucha social. Entonces, lo que logra y lo que asume Marcha Patriótica es establecer ese punto de relación, ese punto de encuentro de la lucha social y de la lucha política en el país. Y esto es también hacer reconocimiento a toda una serie de construcciones colectivas que de tiempo atrás se han venido presentando. Es decir, nosotros no podemos negar espacios tan importantes que se han venido dando, primero las expresiones de la izquierda, lo que fue el proceso de la Unión Patriótica, lo que fue el proceso a luchar, lo que fue el proceso Frente Democrático, incluso en su momento el proceso M19.
Cada proceso tuvo sus desarrollos, tuvo sus dinámicas, tuvo sus particularidades, y sobre ello han habido apuestas y han habido construcciones. Entonces, de alguna manera lo que asumimos desde Marcha Patriótica es recoger parte de ese legado, de esa tradición de lucha, de ese acumulado de experiencias, de lo social y de lo político, y que hoy, en la lógica pues de darle ya más dinámica y más proyección a la marcha, se asume ya como un referente político con perspectivas de poder popular. Y la Marcha Patriótica plantea la necesidad de que su lucha tenga unas definiciones de transformaciones desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Es decir, la actuación no va a ser simplemente en estar exigiendo al gobierno, ¿cierto?, en estar denunciando las diferentes políticas que el gobierno viene desarrollando en función de lo que el Congreso aprueba y legisla en favor de los intereses pues, de las clases dominantes, sino que Marcha Patriótica plantea ser alternativa de poder. Y han habido experiencias desde lo regional, desde lo que significó espacios propios, autónomos de resistencia de las comunidades, que han evidenciado de que se puede perfectamente avanzar en dinámicas de direccionamiento, pero también de protagonismo político a nivel nacional. El segundo documento que se discute en el marco de la reunión del Consejo de la Junta Patriótica Nacional es el tema de la plataforma política. Y aquí tenemos que reconocer también algo, compañeros, y es que esa plataforma política que se construye colectivamente nos evidencia de que Marcha asume un proceso muy importante de reconocimiento de lo que las organizaciones de tiempo atrás han construido. Y cuando decíamos anteriormente que fue el encuentro de lo urbano y lo rural, partimos precisamente de las acciones de protesta, pero también de las propuestas que esos sectores han venido construyendo. Y en esa perspectiva hoy tenemos una plataforma política de 9 puntos que la Marcha Patriótica pone a consideración del pueblo colombiano y sobre los cuales voy a mencionar algunos de ellos. Nosotros vamos a dejarle los documentos a los compañeros que han convocado el evento para que efectivamente los socialicen y para que quien esté interesado en profundizar más sobre los aspectos que le dieron origen y sobre las iniciativas políticas de Marcha Patriótica, pues a bien lo puedan tener. Es un material abierto, es un documento que está incluso en construcción colectiva, porque lo que se trata es de darle dinámica, de darle proyección a esos aspectos de orden político que se aprobaron en ese debate colectivo. La primera definición entonces de esa plataforma política es el tema de la solución política al conflicto social urbano. ¿Por qué nos planteamos como el principal referente de la Marcha Patriótica avanzar en un espacio de la solución política? Llevamos más de 60 años de una confrontación, de una guerra en nuestro país, y creemos que ha llegado el momento, que es necesario que en razón o en función de ese proceso de unidad del movimiento social y popular colombiano, digamos basta ya a la guerra. No queremos más confrontación en el país. Creemos que es necesario que se avance en un proceso de superación de las causas que originaron la confrontación y la guerra en el país. Creemos que es importante que hoy no se siga asumiendo una actitud de señalamiento y de persecución contra las propuestas de los sectores alternativos, o fundamentalmente de aquellos sectores que se declaran en oposición abierta a los gobiernos que se han sucedido. Y de igual manera entonces, en esa construcción de lo que ha significado la consigna, que hay que avanzar en que deje de ser consigna, que sea un hecho concreto, el tema de la solución política. Porque para nosotros el tema de la solución política pasa por voluntad de las partes, de los actores que están en la contienda. Ejército, guerrilla, paramilitarismo, etc. Independientemente de quién asume una lógica desde sus diferentes actuaciones, pero que hoy, frente a la realidad de nuestro país, es necesario que ese conflicto tenga una solución a partir del diálogo, a partir de la negociación política. Pero no puede ser desde la lógica como el gobierno lo ha planteado. El gobierno, para ellos, el tema de la paz significa simplemente la ausencia del conflicto, es decir, que se dejen de echar tiros los que están en la confrontación. Para nosotros ese no es el concepto de paz. La paz es un concepto eminentemente político. Por eso decimos paz con justicia social. En la medida en que se superen las
los aspectos que le dieron origen al conflicto y se avanza en las transformaciones políticas, sociales y económicas, es decir, que haya acceso a los derechos básicos y fundamentales de los colombianos, salud, vivienda, educación, empleo y recreación, podemos pensar en un ambiente favorable para la paz. Pero si no se superan esas condiciones que le dieron origen al conflicto, o al menos no se avanza en un proceso de definición frente a esas problemáticas, pues sencillamente vamos a seguir una confrontación que solo ha traído desolación y muerte en nuestro país. Por eso creemos, compañeras y compañeros, que esa bandera de la paz hoy tiene que ser ante todo un compromiso del conjunto del movimiento social y popular colombiano y por supuesto de los esfuerzos que se están haciendo desde la comunidad internacional, que reconocemos los esfuerzos, reconocemos la iniciativa, reconocemos los compromisos que han habido de organizaciones que están atentas a lo que diariamente pasa en Colombia, pero que también hemos recibido su apoyo solidario, su compromiso de lucha y ante todo que para las organizaciones que estamos en Colombia esa es un aliciente para continuar adelante con nuestro trabajo. Esa labor que ustedes a diario hacen del comunicado, de la denuncia, de estar de alguna manera incentivando a que organizaciones políticas o parlamentarias, organizaciones sociales europeas de alguna manera tengan un mayor grado de sensibilidad frente a la problemática colombiana, es para nosotros un gran aporte y es una gran participación que ustedes han venido haciendo, no solamente en función de su presencia aquí en Suecia, sino también en la perspectiva del trabajo solidario que se puede realizar en el resto de Europa. De igual manera, compañeros, en esa perspectiva de lo que significa para nosotros la superación de los aspectos que le dieron origen al conflicto en Colombia, está un segundo punto en el marco de la plataforma de la Marcha Patriótica, y es el tema de la reforma agraria integral. Uno de los principales efectos que motivaron la confrontación tiene que ver con la concentración de la tierra en Colombia. Hoy tenemos una cifra aterradora, más de 8 millones de hectáreas están en manos de narcotraficantes y paramilitares en el país. Y en esa misma perspectiva creemos que el tema de la tenencia de la tierra es un elemento fundamental y que está asociado por supuesto al tema del conflicto en Colombia. Porque hoy son más de 5.200.000 colombianos que están desplazados, desplazamiento interno, que los expulsan de su territorio, fundamentalmente en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, para darle prioridad a grandes megaproyectos, cierto, económicos, y el compañero va a tratar ese tema, pero que es parte de la lógica de la guerra y la confrontación en nuestro país. No es como dicen muchos, que es que el campesino, el indígena, se juega sus tierras porque quiere irse a pasarla sabroso en las ciudades, sino que es la lógica de la confrontación, la lógica de lo que efectivamente los gobiernos y ante todo desarrollan esa estrategia paramilitar, que es una estrategia de Estado, es una estrategia que busca fundamentalmente desarrollar planes de exterminio, de aniquilamiento, de destrucción de procesos que han jugado un papel muy importante de lucha y de resistencia en nuestro país. Esas acciones que desafortunadamente hoy a muchos compañeros y compatriotas, personas que están aquí acompañándolos, que han tenido que salir de sus territorios expulsados, ¿cierto?, o so pena de ser asesinados, y que es parte pues de lo que el desarrollo de esa confrontación y de esa guerra generalizada que se vive en el país, pues viene siendo un drama para nuestro país. Entonces el tema de la tenencia de la tierra es un elemento sustancial en el desarrollo de la propuesta de una reforma agraria integral. Y no solamente que se le entregue la tierra al campesino, o al indígena, o al afrodescendiente, sino que también haya políticas fundamentales de asistencia, ¿cierto?, técnica, que le permita a estos ciudadanos desarrollar procesos productivos con plenas garantías, con insumos, con semillas, pues todo lo que implica un proceso productivo, porque no es suficiente reclamar la tierra, sino también que se avance en un proceso de favorecimiento a la economía agropecuaria, que hoy el desarrollo de lo que ha sido las políticas neoliberales en nuestro país es uno de los sectores más afectados. Hoy prácticamente el campo está en crisis, un campo que por la posición geográfica de nuestro país tiene todas las posibilidades de desarrollo en la economía, pero se le da privilegio a productos que vienen de otros países
y que colocan en riesgo la economía nacional. Y en esa perspectiva, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, que ya entró en vigencia con los Estados Unidos y que está en discusión con la Unión Europea, pues sencillamente va a agravar más la situación social y económica de los colombianos. Porque lo que va a venir es una competencia desleal, lo que se va a presentar es precisamente situaciones en términos de que aquellos productos que vienen desde afuera, en un caso particular, Estados Unidos ejerce una política proteccionista frente a sus productos, ¿cierto? Entonces, el Estado o los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos aporta un subsidio para esos productos. Fuera de eso, el Tratado de Libre Comercio determina que cuando entran a Colombia quedan exentos del pago de aranceles y del pago de impuestos. Es decir, los productos entran con dos rebajas aquí a Colombia y entra una competencia desleal con la producción, el comercio y la industria de nuestro país, lo cual va a llevar a una quiebra generalizada, no solamente de los pequeños propietarios, pequeños y medianos propietarios. Ya hay sectores de la economía tradicional que han planteado su preocupación en términos de los efectos, de los impactos que va a tener la aprobación de esos tratados de libre comercio. El tercer aspecto tiene que ver con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Hoy en Colombia, compañeros, el tema de la violencia generalizada que se ha presentado ha llevado al aniquilamiento de proyectos políticos. La Unión Patriótica, más de 4.500 dirigentes asesinados. El movimiento sindical, la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central mayoritaria, desde su fundación en 1986, ha registrado más de 3.500 dirigentes sindicales asesinados. Hoy Colombia ocupa una de las tasas más altas de asesinatos de sindicalistas en el mundo. Y en varios países de Europa se ha dado el debate frente, incluso el tema de la aprobación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estuvo condicionado sobre la base de que hubiera compromisos del gobierno nacional en la protección a los dirigentes sindicales. Pero hoy vemos de que ha continuado esa política de terror, fundamentalmente de persecución a los sindicalistas en nuestro país. Se ha presentado el genocidio o el ecocidio contra comunidades campesinas, contra comunidades indígenas y afrodescendientes, donde lógicamente hoy, compañeros, todo el desarrollo de esa guerra sucia, el desarrollo de toda esa política que la calificamos de terrorismo de Estado, pues desafortunadamente el movimiento social y popular entró en una situación de indefiniciones. Pero que en la lógica de lo que hoy desde Marcha Patriótica se ha venido avanzando, creemos que hay un nuevo ascenso de la lucha social y ante todo el resurgimiento de la esperanza, porque la gente ha entendido ese movimiento social y popular colombiano, de que a través de la unidad, de la movilización y ante todo de avanzar en escenarios de la lucha y la articulación de esos movimientos, vamos a ir encontrando la posibilidad de encontrar soluciones a los grandes problemas de nuestro país. Está también planteado el tema de los derechos básicos y fundamentales que ya los mencionaba, que se conocen como los DEX, derechos económicos, sociales y culturales, que es el marco de referencia que nos ubica a nosotros en términos de exigencias básicas y mínimas. Es decir, aquí no se le está pidiendo ni al gobierno que es que entonces a cada colombiano le tiene carro o oveja o que lo lleva a pasear al exterior, sino que haya un cumplimiento, una responsabilidad mínima frente a los derechos básicos y fundamentales de los colombianos, que está mandatado en la Constitución colombiana, pero que sencillamente es la muerta, porque en la práctica y en el desarrollo pues, de cumplimiento de esas políticas vemos que muy por el contrario no hay una actitud de superar esos grandes problemas que vive el pueblo colombiano. Esos son en términos generales parte de lo que se aprobó, de lo que se define como plataforma política de la marcha, el tema de la soberanía, de la autonomía, de la autodeterminación, es un elemento también fundamental. Hoy Colombia, compañeros, en la lógica de ese conflicto, está el debate de la instalación de 7 bases militares norteamericanas en el territorio colombiano, que es precisamente para seguir desarrollando, escalonando la guerra, el conflicto en nuestro país, y allí hay una clara violación a la soberanía nacional de nuestro país. Esa presencia norteamericana no es nueva, con las 7 bases lo que se quiere ya oficializar, porque mucho tiempo atrás ha habido presencia no solamente de asesores, sino de tropas norteamericanas en nuestro país, y eso en desarrollo lo que conocimos como el Plan Colombia, ¿cierto?,
que son proyectos intervencionistas que favorecen la contención y la guerra en el país, hace una política en estos últimos años y que son punta de lanza para cualquier proyecto intervencionista en nuestro país, para una prolongación de la guerra. Y de igual manera entonces hoy reconocemos que el desarrollo de esa construcción colectiva, de esas propuestas, de esa plataforma, hay una identidad de las diferentes organizaciones que hoy conforman la Marcha Patriótica. Se elaboró una declaración política que también la vamos a entregar a los compañeros. Esa declaración hace una síntesis general de lo que Marcha Patriótica ha logrado hasta hoy construir y posicionar, pero hace un llamado al tema de la unidad. Hoy, compañeros, creemos que hay que avanzar en esos escenarios de unidad, de articulación de la lucha social, y hacemos un reconocimiento del papel que desde el Congreso de los Pueblos, que desde la MICA, Indígena y Resistencia, que desde la Gran Coalición Democrática, que desde la Central Unitaria, que desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y que hoy todas esas plataformas nos encontramos en la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas. Es decir, estamos avanzando en un proceso de unidad que hacía mucho rato en Colombia no se concretaba. Y efectivamente eso implica ante todo el reconocimiento de que estamos ganando confianzas. Eso implica de que estamos entendiendo que la única posibilidad cierta de avanzar en las transformaciones que requiere nuestro país es la unidad del movimiento social y popular colombiano. De que no vamos a asumir protagonismo ni mucho menos vanguardismos, de que entonces esto es más importante que aquello, sino que a cada sector hay que reconocer y ante todo hay que ubicar que tras de sus dinámicas hay apuestas y hay iniciativas políticas muy importantes. Que sencillamente lo que nos ha permitido llegar a un mismo escenario es identidades políticas. Es decir, tanto lo que ha construido Marcha, lo que ha construido el Congreso de los Pueblos, lo que ha construido el MOVICE, la misma Central Obrera, fundamentalmente la CUB, son puntos de coincidencia y de referencia política. Y sobre lo que hemos dicho, lo que nos une, actuemos. Pero frente a lo que nos separa, demos los debates en otros espacios, para no afectar y para no comprometer ese mandato, y más que mandato, esa exigencia del pueblo colombiano, de avanzar en la unidad, para efectivamente poder cumplir con los objetivos y ante todo con los espacios pues, de definición de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país. Entonces, ese podemos decirlo, compañeros y compañeras, que es un mensaje de aliento, de optimismo que hoy queremos presentar, porque hay un proceso muy importante de ascenso de la lucha social. La demostración que nos dio el movimiento estudiantil universitario a través de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, donde le dio una lección muy importante de unidad y ante todo de compromiso en la lucha. Un movimiento estudiantil que se unifica en la MANE, en esa Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y donde antepone actitudes sectarias de peleas de tiempo atrás y donde se llega a un acuerdo de luchar por aspectos fundamentales, que era básicamente de confrontar la reforma a la Ley 30, que era precisamente una reforma a la educación superior en el país, que era liquidarla prácticamente o privatizarla. Ese movimiento estudiantil, con movilizaciones multitudinarias, más de mes y medio en la calle, movilizaciones nacionales y en cada región, logró tumbar esa reforma a la Ley 30 o esa reforma a la educación superior en nuestro país. Ese movimiento estudiantil universitario hoy está construyendo una reforma o un proyecto alternativo de educación superior en Colombia. Y es un aspecto muy importante en términos de decir, hay propuestas. Es decir, queremos transformar las realidades del país y esa transformación implica compromisos, pero también elaboraciones de tipo político. Y en ese, hoy decimos que muchas de las organizaciones, fundamentalmente las organizaciones más importantes que vienen trabajando en la MANE, están articuladas en dinámicas como la Marcha Patriótica del Congreso de los Pueblos, y sobre la cual pues, estamos avanzando también en el escenario de mayor dimensión, de mayor propuesta desde lo político. Todas esas iniciativas de lucha las estamos hoy encauzando en lo que hemos llamado una acción unitaria de masas del pueblo colombiano, y es la preparación del paro cívico nacional. Sobre ello ya tenemos identidad de todas las organizaciones, de todas las plataformas, están en la coordinación de movimientos sociales, pero somos claros en decir que un paro cívico no se decreta, un paro cívico no se inventa de la noche a la mañana, sino que es precisamente a partir de los esfuerzos, del reconocimiento, de las luchas, de los trabajos, de las iniciativas que cada organización ha logrado de alguna manera visibilizar.
Entonces, en esa perspectiva, compañeros, queremos finalmente pues valorar y reconocer esos esfuerzos que se han venido haciendo desde cada una de las dinámicas de unidad de nuestro país. El 23 de abril se realizó ya la marcha, que fue un acto multitudinario. Más de 100.000 personas desfilaron por las principales calles de Bogotá. Eso representó no solamente para el gobierno, sino para aquellos sectores que han venido planteando de alguna manera, a través de la señalización, de la estigmatización a la lucha del movimiento social y popular colombiano, un nivel de preocupación. Porque una marcha de esa envergadura y garantizar de que no hubiera habido ningún hecho de alteración del orden público, donde siempre la tradición en Colombia ha sido que cuando hay el ascenso, la presencia de propuestas que vienen desde lo social y lo popular, inmediatamente viene la señalización y la estigmatización. Sobre marcha, ¿qué se dice? Está entrada por la guerrilla, que eso era una estrategia de la insurgencia pues para de alguna manera tener un protagonismo político, y quedó demostrado de que ese 23 de abril más de 100.000 personas, donde el gobierno decía que iba a haber desorden, que iba a haber caos total en Colombia, pues no pasó absolutamente nada. Y es variedad de reconocer que el movimiento social y popular, y en eso nos han dado lecciones de dignidad y reconocimiento del movimiento indígena, ha logrado incorporar aspectos de resistencia, pero también de autoprotección. Es decir, la amiga indígena, que Pablo explicará ahora más o menos cuál es su dinámica y su lógica, y en la marcha patriótica lo que hicimos fue proteger nuestra movilización. Cada delegación estableció sus propios cordones de seguridad o intentos de infiltrar por parte de la inteligencia del Estado, pero también de provocadores de la marcha, y se logró de alguna manera, a través de esa organización, que la marcha pueda transcurrir sin ningún problema y sin ninguna dificultad. ¿Eso qué evidenció, compañeros? El surgimiento de una esperanza, porque la gente empezó a ubicar de que en la construcción de la propuesta de marcha patriótica encuentran un lugar de identidad, pero también de reconocimiento de sus problemas específicos. Y hoy encontramos situaciones complicadas, porque no ha sido solamente el señalamiento de estigmatización, sino que se empiezan a ver ya situaciones de aniquilamiento frente o persecución más bien a aquellos dirigentes o personas que han tomado la decisión de ser parte de este proceso. Pero frente a esa actitud provocadora, pero también de persecución, hemos dicho que hoy el movimiento social y popular saldrá a las calles nuevamente a defender el derecho a la vida y a exigir el libre derecho que se tiene para actuar desde unos movimientos, organizaciones diferentes a lo que los gobiernos tradicionalmente han constituido, pero a reivindicar el carácter de ser oposición política y debe ser un referente muy importante de luchas comunitarias. Eso es entonces, compañeras y compañeros, para no extenderme más, los aspectos centrales que hoy se han definido en el escenario de construcción desde la marcha patriótica. Decirles que también en esta construcción unitaria y colectiva encontramos dinámicas sobre las cuales, y nos lo decían abiertamente, pensábamos que la posibilidad cierta de avanzar en espacios de unidad ya no era posible por todo lo que la tradición política del país ha logrado imponer, ha logrado de alguna manera ubicar. Nosotros tenemos más de 200 años de vida republicana, es decir, donde cada 4 años los partidos tradicionales se reparten el poder y el ascenso de cualquier propuesta alternativa siempre encontraba niveles de respuesta en términos de persecución y aniquilamiento. Hoy hemos dicho, no vamos a caer en el chantaje. Si efectivamente va a haber respuesta del gobierno en el tema de la desaparición, de la persecución, de asesinatos de las personas que están comprometidas con este proyecto y con otros proyectos de la unidad del movimiento social y popular colombiano, pues sencillamente esas organizaciones harán lo que siempre han hecho: resistir, y a través de la movilización y de otras formas importantes de la protesta social establecerán sus propios mecanismos de protección. Hoy en estas giras que hemos hecho hemos encontrado propuestas muy importantes. Estamos haciendo una gira por 8 países de Europa y la propuesta que se hace es que se conformen brigadas internacionalistas de apoyo y solidaridad con la marcha patriótica. Y ya fueron desaparecidos 2 compañeros una semana antes del tema de la marcha patriótica. Entonces, en la perspectiva, esas brigadas de solidaridad, que ya han habido experiencias fundamentalmente con defensores de derechos humanos y con dirigentes sindicales, ONGs internacionales acompañan o tienen presencia en Colombia frente a todo este proceso que se ha presentado pues, de persecución
y para nosotros eso representa un hecho muy importante. De igual manera se plantea lo que se conoce con el nombre de la diplomacia política, es decir, establecer relacionamiento, contactos con parlamentarios europeos, partidos de izquierda, organizaciones sociales, para socializar toda esa construcción unitaria que se viene asumiendo en Colombia. Y por último el tema de la denuncia, que es supremamente importante frente a cualquier hecho, frente a cualquier circunstancia que se presente, inmediatamente a través de esa red que estamos tratando de consolidar, pues inmediatamente asumir que esa denuncia se va a convertir en una acción política de exigencia del gobierno nacional para que otorgue plenas garantías a estos procesos que están en construcción y que se han venido visibilizando a nivel nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención. Y bueno, después de la intervención del compañero, pues cualquier pregunta, duda o inquietud que ustedes tengan, pues con mucho gusto trataremos de absolverlo. Va a intervenir ahora sobre el tema conflicto armado y megaproyectos en Colombia. Y luego, no sé, compañeros, después de la intervención de Gustavo, ¿quieren tomar un receso o luego las preguntas y la presentación artística o primero las preguntas? No sé qué concepto tienen. Muy buenas tardes a todas y todos. Digo tanto porque es que como todavía hay tanta luz, entonces para mí todavía es tarde. Mi nombre es Gustavo Ulcue Campo, soy indígena de la etnia Nasa. Estamos ubicados al suroccidente del país, en el departamento del Cauca, tal vez algunos conozcan. Estoy aquí en Suecia desde hace como una semana y algo, haciendo un recorrido por varias regiones del país, hablando sobre la situación de los pueblos indígenas de Colombia, no solamente sobre el pueblo indígena, sino sobre los diferentes pueblos indígenas que habitamos ese territorio colombiano. ¿Ya? En Colombia, en el momento existen 84 pueblos indígenas que son legalmente reconocidos por el Estado, y digo legalmente reconocidos porque son los que el Estado ha querido reconocer, pero somos aproximadamente 109 pueblos indígenas que existimos en este país. En algunos casos el Estado siempre los vincula como los terratenientes del país, puesto que poseemos el 30% del territorio colombiano. Nada más que este 30% está ubicado sobre todo en las selvas del Chocó, las selvas de la Amazonía y en los páramos de los Andes. Entonces es territorio que es nuestro, pero no es cultivable como para poder darle a entender a las personas cuando nos referimos a esos porcentajes. En Colombia, de igual modo, los pueblos indígenas hablamos nuestros propios idiomas. Yo, por ejemplo, hablo mi idioma que es el Nasayugüe, y asimismo hay 64 pueblos indígenas que hablan su propia lengua. Los otros ya han perdido el idioma, pero todavía se sostienen 64 lenguas indígenas, o idiomas indígenas más bien. Ya. Entonces, bueno, la situación del panorama de Colombia, pues como lo comentaba Carlos, allí está presente. Nosotros somos conscientes de todo lo que se ha vivido y ustedes pues han escuchado lo que presentó. Yo quiero hablar un poco sobre la situación de los pueblos indígenas, y es que los pueblos indígenas estamos en un momento de crisis en estos momentos. El mismo Estado, desde la Corte Constitucional colombiana, sacó una sentencia donde dice que los pueblos indígenas estamos en vía de extinción, o por lo menos 34 pueblos indígenas de los 84 reconocidos estamos en vía de extinción. Esto debido al conflicto armado que se vive en el país, debido a la presencia de megaproyectos económicos
que se desarrollan también en nuestro país, debido al narcotráfico y toda esa situación que ha generado esta economía, digamos, de lo ilegal en Colombia. Entonces, toda esa situación tiene en estos momentos en amenaza a los pueblos indígenas. Algunos inclusive ya están al borde, ya de los límites de la extinción, como por ejemplo es el caso de los pueblos indígenas Nucar-Macú, su pueblo indígena ubicado en la zona entre el Guaviare, Baupés y Guandía, en la zona cercana a la Amazonía colombiana. Tan solo quedan apenas no más de 500 indígenas de esta etnia. Ha sido reducida casi que en su 80%, ya lo que hoy queda es muy poco, y los que quedan de estos 500, por lo menos 300 están desplazados en Puerto Gaitán Meta y en otros municipios, otras ciudades grandes debido a todo el tema del conflicto, lo cual está provocando que en un futuro no muy lejano sea extinguido este pueblo indígena, que era el último pueblo indígena nómada de Colombia. Es un pueblo indígena que tan solo tuvo contacto con los mestizos no más de 50 años atrás, y que hoy pasó de conocer a los mestizos a llegar al borde de su extinción. Ese es el panorama que vivimos los pueblos indígenas en Colombia. La cantidad de títulos de minería que se quieren desarrollar en nuestro país es sumamente alta. Por ejemplo, para dar una cifra específica, en el departamento del Chocó, que es uno de los departamentos más mineros de Colombia, este departamento en este momento está en solicitud de títulos mineros el 64% del departamento, ¿ya? Y hay un porcentaje ya de uso de títulos mineros, es decir, se está desarrollando actividades mineras en los territorios colectivos, no solamente indígenas, sino también afros. Todo el Pacífico colombiano en este momento está sufriendo una grave situación de la llegada de las empresas multinacionales para la extracción de recursos minerales, o lo que se conoce como la economía extractiva. Esta economía extractiva está golpeando seriamente la vida de las comunidades indígenas y afros de departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, que es donde está ubicado todo el Pacífico colombiano. Es una región sumamente rica en biodiversidad cultural, forestal y todo lo que, digamos, se deriva de las selvas y los bosques que hay en esos territorios. Pero lastimosamente hay grandes presencias de empresas multinacionales como la Anglo-Angola Chanti, que es una empresa tan desconocida por algunos de ustedes. Está también la empresa Muriel, la empresa de capital brasilero que se llama la Votorantim, y la empresa conocida como la Anglo-Angola América. Son empresas que han llegado a los territorios colectivos a desarrollar sus actividades mineras. Y es que Colombia, como lo dijo el compañero Carlos ahorita, ha desarrollado leyes que van en contra y en perjuicio de las comunidades. Por ejemplo, está el Código de Minas, que por mucho que los pueblos indígenas en Colombia somos supuestamente autónomos de nuestros territorios, tenemos nuestro propio gobierno, tenemos nuestra propia justicia indígena y tenemos, digamos, podemos desarrollar nuestros usos y costumbres en el marco de nuestra cosmovisión. Por mucho que tengamos esto, solo somos dueños del suelo, mas no somos dueños del subsuelo. Y es que el Código de Minas plantea, el Código minero en Colombia plantea que el subsuelo es propiedad del Estado, y como es propiedad del Estado lo puede entregar en concesión a quien el Estado lo vea conveniente, ¿ya? Entonces así nosotros seamos dueños del territorio físicamente encima del subsuelo, que es como 1,5 metros hacia abajo, ya no es nuestro. Y es así de esta manera como se le han entregado muchos títulos de minería a esas empresas que he mencionado. Y eso se ha hecho de manera en consulta, a pesar de que por un lado existen normas jurídicas que lo impedirían, como por ejemplo la Ley 21 en Colombia, o conocida internacionalmente como el Convenio 169 de la OIT. En Colombia se ratificó como Ley 21, el cual plantea que cualquier proyecto económico que se vaya a desarrollar en un territorio colectivo, ya sea ese afro o indígena, debe
debe ser consultado con las personas de las comunidades que allí habitan, lo que se conoce como la consulta previa, libre e informada. Lastimosamente este proceso de la consulta previa, libre e informada no se desarrolla como se debe, es más, ni siquiera se desarrolla en muchos casos, lo cual ha llevado a innumerables demandas que hemos interpuesto las comunidades indígenas y afros, inclusive algunas en alianza con las comunidades afros. Y es que el gobierno simplemente llega a la empresa multinacional o nacional inclusive, pide un título primero, ni siquiera se hacen los impactos de estudio en el tema ambiental, en el tema económico y en el tema de lo social, sino que simplemente se les da el título de exploración y explotación. Llegan luego estas empresas a los territorios colectivos a querer usufructar de su título. Pero resulta que cuando llegan a esos territorios, allí hay otra gente, allí vivimos personas indígenas, que tenemos nuestra cultura, que tenemos nuestra forma de vivir, comunidades afros que tienen sus consejos comunitarios, su forma de vivir. Y entonces llegan a explotar, a querer explotar esos recursos y con ello crear desplazamientos en los territorios. Entonces, ¿cuál es la ecuación siempre cuando se desarrolla una actividad económica extractiva? Y es que primero se arma por el conflicto armado. Entonces empiezan los enfrentamientos entre los paramilitares, o hoy llamados Baquín, pero que para nosotros siguen siendo los mismos paramilitares, entre los paramilitares y la guerrilla, entre la guerrilla y el ejército, entre los paramilitares y el ejército, y se desarrolla una actividad de conflicto armado que genera una situación social que provoca el desplazamiento de las comunidades que habitan en sus territorios y que en aras de salvar y de salvaguardar su vida, pues terminan abandonando esos territorios. Ya una vez los territorios son abandonados, como siempre sucede en Colombia, son usurpados o invadidos por empresas nacionales o transnacionales, ya sea para la extracción de recursos minerales o petróleo, gas también, o para la implantación de productos de cultivos de uso extensivo, como llamamos en Colombia monocultivos, ¿ya? Que es otra de las situaciones que tienen en jaque a los territorios indígenas y afros. Entonces llega con la siembra de esos cultivos extensivos o con la siembra de cultivos ilícitos como lo ha determinado el gobierno, que es la coca, pero que para nosotros los indígenas no es ilícito. Digamos, la coca como tal, la planta es una planta sagrada que ha sido mal usada por las personas que quieren producir droga, pero que para nosotros es una planta que es milenaria, que va con nuestra cultura, está arraigada en nuestra cosmovisión, que hoy día está tan estigmatizada que es vista como una planta de narcotráfico, es vista como una planta del mal inclusive. Y la siembra de este cultivo, de esta coca, de la coca, en el idioma como le decimos, la ench, es una de las situaciones que también generan muchos desplazamientos en los territorios. Entonces, todas estas actividades provocan el desplazamiento de las comunidades que se resisten a desplazarse, pues entonces denuncian y se enfrentan y terminan siendo asesinados sus líderes, amenazados. Entonces, finalmente, el resultado viene siendo el mismo y es el desplazamiento. Ya la llegada, luego empieza el desarrollo del proyecto económico y con él pues se viene todo este panorama de lo que se plantea hoy en Colombia con el tema de la tierra. Compañero Carlos explicó un poco más las cifras de tierra que hay en estos momentos invadidas, ocupadas por grupos narcotraficantes, empresas que han invadido y demás personas del poder económico que están usando esos territorios de las comunidades. Entonces, y cuando salimos a denunciar, pues simplemente es como que nos tildan a nosotros de insurgentes por ser denunciantes de esta situación. ¿Ya? Entonces terminamos siendo nosotros los malos en estas actividades, los que nos oponemos al desarrollo. Porque lo que plantea el gobierno colombiano como le llamó el presidente Santos cuando se posesionó, le llamó la locomotora del desarrollo. Entre la locomotora del desarrollo pues estaba la inversión extranjera y con ellos todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio,
todo el tema de la seguridad social, lo que el antiguo presidente llamaba seguridad democrática, y lo que tiene que ver con la minería como uno de los focos importantes para el desarrollo de la economía colombiana. Según Santos y su gobierno, la minería es la salvación para la crisis económica del país, aunque hemos visto que la ecuación es totalmente diferente. Por ejemplo, el departamento de Chocó, que es el departamento minero más antiguo del departamento de toda Colombia, tiene una empresa llamada la Chocó Company, y esta empresa de capital norteamericano o gringa sacó alrededor de 7 toneladas de oro en el periodo en que estuvo explotando los ríos del río San Juan en el departamento del Chocó. Bueno, entonces nos preguntamos qué pasó con esas 7 toneladas de oro. Es el departamento más pobre, más miseria que hay en este momento en Colombia, ¿ya? Chocó es un departamento sumamente vulnerado debido a la desatención social, a la falta de garantías para la educación, para la salud, para la vivienda digna. Ni siquiera cuenta con carreteras para entrar a ese territorio. Entonces, pero mientras el dilema es que todo esto pasa, es hoy el departamento con más nivel de explotación minera, sigue siendo hoy el departamento con más nivel de explotación minera en el país. Entonces, si la lógica de la minería fuera el desarrollo, entonces ¿por qué Chocó no se desarrolló? Según la lógica del Estado, ¿ya? Pero vemos que el panorama es totalmente diferente, es decir, a Colombia no le beneficia la minería, por el contrario, trae todos los problemas. Todo el problema de los impactos ambientales los tiene que asumir el país, ¿ya? Los impactos económicos, ya que está demostrado que la minería ni siquiera desarrolla empleo, pues como para decir que hay empleo con la minería. Y es que muchas de estas actividades mineras, los mineros tienen sus propios trabajadores de otros países. Y son muy mínimos los trabajadores, porque muchas veces el trabajo lo hacen las maquinarias, inclusive maquinaria sueca. Como esos carros grandísimos que ustedes ven en el Cerrejón, pues son suecos, ¿ya? Y hay varias empresas suecas que están también en esas actividades en estos momenticos con la minería en Colombia. Skanska, que se dedicó a la construcción y hoy día llegó a Colombia a pedir títulos mineros. Pues vemos cómo varían sus horizontes empresariales. Entonces, esta situación demuestra que no es rentable ni siquiera una minería, pues por muy minería responsable con el medio ambiente, ni siquiera rentable para el desarrollo del país. Entonces, ¿por qué vamos a arriesgar el medio ambiente que tenemos? ¿Por qué vamos a arriesgar el poco bosque que nos queda y las selvas que nos quedan en Colombia? Somos afortunados hoy de todavía sostener selvas y bosques en nuestro país, y arriesgarlo simplemente por el hecho de un peso, una regalía que nos da una empresa multinacional de oro, porque es que ni siquiera son ganancias para el país. Es decir, una empresa explota un recurso minero y la única obligación que tiene con el Estado es dar unas regalías, y es que eso es, ni siquiera un porcentaje, son regalías. Se establece como regalías porque es la voluntad de la empresa de lo que quiera darle de su ganancia. Es decir, si la empresa tiene una voluntad de darle 100 millones de pesos al país por lo que explotó en un año, pues el país se lo recibe bien, pero si el otro año quiere solamente 50 millones, igual se lo recibe, no hay problema. Entonces, ni siquiera le genera una economía al país. Entonces, ¿por qué arriesgar la diversidad cultural y ambiental? ¿Ya? Porque es que se está poniendo en juego la vida de los pueblos indígenas. Y cuando decimos la vida de los pueblos indígenas, no me refiero a que seamos más especiales que los otros colombianos, sino que es que contamos con una lengua indígena, contamos con una forma de ver el mundo, un gobierno propio, un derecho propio, una forma de administrar nuestro territorio. Y en el momento que se acaba un pueblo indígena, pues se acaba todo ello, ya se acaba toda una diversidad cultural. Entonces, poner en riesgo la desaparición, la existencia de los pueblos indígenas a costa de la economía extractiva, pues creemos que va en contradicción del mismo desarrollo que plantea el Estado, ¿ya? Nosotros como pueblos indígenas estamos exigiendo hoy, así como lo decía Carlos, no solamente nos vamos rechazando simplemente,
sino que también exigimos es que se respeten nuestras formas de vida y se respete nuestro derecho a nuestro propio desarrollo, que es el desarrollo que hemos interpuesto a los pueblos indígenas dependiendo de cada una de las culturas, ¿ya? Nos articulamos a espacios como los que planteó Carlos en todo el proceso de la movilización nacional, el movimiento indígena en Colombia. Habemos realizando bastantes propuestas frente al tema del trabajo de la agenda de la unidad con los sectores sociales. Creemos que estamos aportando en este proceso. No voy a hablar de ello, puesto que Carlos ya hizo referencia a todo el proceso de la lucha social, política y cultural que se desarrolla en el país, sino que el llamado mío es un poco a que las personas en otros lugares, en otros países puedan también ver y conocer un poco de lo que no se conoce a través de los medios masivos, y es que esto no se habla en los medios masivos colombianos y mucho menos en los medios suecos. Entonces, tener la oportunidad de venir aquí a estos espacios directamente y contarles a ustedes que inclusive muchos de ustedes han tenido que vivir esa situación de conflicto y violencia en Colombia y han tenido que desplazarse y estar aquí hoy en este país, pues refleja también que la lucha continúa a pesar de todo, y que nosotros como pueblos indígenas seguimos defendiendo nuestros territorios, seguimos movilizándonos, contamos con la Guardia Indígena, que es uno de nuestros mecanismos de fortaleza, de protección, ya para los pueblos indígenas. NASA le hemos llamado siempre los Kihuetensa, que es como los guardianes del territorio. Entonces, nosotros a través de la resistencia indígena, a través de la Guardia Indígena, estamos defendiendo y estamos viendo los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Y es que a nosotros no nos interesan migajas, simplemente queremos que se respeten y se reconozcan los derechos a los cuales tenemos, los derechos a los cuales tenemos nosotros como pueblos indígenas y pueblos colectivos, ¿ya? Entonces, ese es como el llamado en este recorrido por Suecia, hablar un poco de esta situación, porque no solamente la minería, bueno, yo les voy a hablar un poco más de la situación de minería, de los niveles de porcentaje. Hay más de 1.200 solicitudes de títulos mineros en el país, en Colombia, muchos de ellos en territorios colectivos. Hay proyectos económicos que están afectando seriamente a las comunidades, como por ejemplo en el norte de Colombia, en la región de La Guajira, a los que son colombianos o los que conocen tal vez Colombia, saben que La Guajira es uno de los departamentos desérticos del país. Allí hay de las comunidades indígenas Guayú. En esta región de La Guajira hay un río, que es el único río más grande que hay en el departamento, que se conoce como el río Ranchería. Este río Ranchería hoy quiere ser desviado para la construcción de una hidroeléctrica, una represa que produzca energía. Pero entonces resulta que este proyecto va en contradicción de las comunidades y de la vida misma. ¿Por qué? Porque es que como es el único río en este departamento desértico, ese río es el único que provee de agua a los municipios como Maicao, como Riohacha y demás municipios de este departamento. Es el único que le provee de líquido para el acueducto. Si se desvía el río, lo que pretende hacer la empresa que quiere hacer este trabajo, que es Minas del Cerrejón, pretende llevar el agua a través de carrotantes a las comunidades. Entonces la gente, pasando de tener el agua por su casa, que se lo lleven en carrotantes, pues va en contravía de la vida misma. Ya, pero el interés ni siquiera la construcción de una represa, porque es que está demostrado que el río Rancherías en épocas de verano se seca. Entonces, ¿cómo va a construir una represa que en el verano se seca? Es una represa rentable. ¿Ya? El interés claro es que al desviar el río queda libre todo el cauce por donde pasaba el río, y ese sitio las minas de Cerrejón y la Drummond han encontrado carbón mineral. Entonces ahí sí lo pueden explotar de una buena forma, pero ahorita no lo pueden explotar porque por ahí pasa el río.
Ya, el interés real de este proyecto hidroeléctrico ni siquiera es el proyecto hidroeléctrico, sino la explotación, la ampliación de la explotación del carbón mineral en La Guajira. Y es un departamento que ha sido sumamente golpeado por la explotación del carbón mineral. La mina de Cerrejón lleva años afectando a las comunidades indígenas con el humo, con el polvo, con el hollín que genera esta actividad minera en los territorios indígenas, ¿ya? Y la responsabilidad del Estado ha sido cero, y la responsabilidad de las empresas ha sido cero. En Suecia y en países como Europa se habla mucho de la responsabilidad social, pero si uno se va a la práctica, si estas empresas nunca ni siquiera responden. Es más, países como Suecia que invierten sus fondos de pensiones, fondos que tal vez muchos de ustedes tienen allí, me imagino que la mayoría, los fondos de pensiones de Suecia están siendo invertidos en empresas como la Agro-Volachanti, y en empresas como las minas del Cerrejón. Entonces, no sé qué criterios tienen también los sueldos en el momento en que dejan que sus fondos de pensión inviertan sus recursos en empresas multinacionales que tienen toda esa cantidad de problemas y que ni siquiera responden de manera empresarial por sus actos mínimos, y no lo hacen tampoco de manera social, ¿ya? Entonces, mucho de esto, digamos, se desarrolla gracias al modelo económico que se vive en los países europeos y que apoya esos proyectos e iniciativas económicas en nuestros países, ¿ya? Entonces, en tal caso, ese Cerrejón tiene serios problemas en las comunidades indígenas. Y así, si me puedo contarles, digamos que la cantidad de afectación que viven los pueblos indígenas hoy es bastante crítica, ¿ya? Eso sin contar con todo el panorama del conflicto armado, y es que el conflicto armado sigue dándole fuerte a los territorios indígenas que hemos resistido y que hemos tomado posición frente al conflicto armado. En un principio dijimos somos neutrales, pero es que no, ni siquiera podemos ser neutrales, tenemos posición propia, es que no queremos el conflicto armado, ¿ya? Y queremos que se respete la soberanía de los pueblos indígenas y la gobernabilidad propia de los pueblos indígenas, pero la consecuencia de esto ha sido amenazas, asesinatos, desplazamientos en territorios fuertemente golpeados por el conflicto, como por ejemplo el departamento del Cauca, departamento al que yo pertenezco, del cual está mi comunidad indígena, que es el pueblo indígena Nasa. Es un pueblo indígena sumamente golpeado por el conflicto armado. Es tal vez hoy el departamento con mayor número de enfrentamientos casi que diarios en los diferentes municipios, ¿ya? Es tan fuerte el conflicto armado que el gobierno, en aras de recuperar esta zona, movió la tercera brigada que estaba en el valle, en Cali, la movió hacia Popayán. El batallón Pichincha, que estaba en la ciudad de Cali, lo movió hacia el Centenar de Quilichao. Creó 3 batallones de alta montaña en el departamento del Cauca, 3 batallones más de los que ya había. Y a pesar de ello, el nivel de enfrentamientos que se vive entre los grupos armados es sumamente fuerte. Pero pues siempre en última los que son víctimas de esta situación son los pueblos indígenas, que tienen que vivir en medio de los enfrentamientos, de los hostigamientos, de los bombardeos. Esta entidad ha traído muchas muertes a los pueblos indígenas. Hace no más de un año el ejército asesinó a 5 niños en un bombardeo que hizo sobre un resguardo indígena, supuestamente porque había un grupo, había encontrado un caserío de las FARC, lo bombardeó, y resulta que era una comunidad indígena. Y como se encontró con esto, cuando llegaron por tierra, pues simplemente lo que hicieron fue ponerle camuflados a los niños que ni siquiera llegaban a los 15 años y presentarlos como muertos en combate, junto con otros adultos que fueron asesinados. Entonces, toda esta situación tiene afectadas a las comunidades indígenas. Las FARC ha declarado objetivo militar a los líderes indígenas, ha asesinado a varios líderes indígenas y nos ha amenazado a otros, o nos ha hecho atentados a algunos. Yo, por ejemplo, inclusive recibí 2 atentados de las FARC en algún tiempo, porque también para ellos somos una amenaza para su proyecto de insurgencia, y nosotros no estamos ni con ellos ni con el Estado, estamos componiendo nuestro propio gobierno propio. Pues esta situación tiene, digamos que, en riesgo la situación de los pueblos indígenas. Hace poco se hizo una marcha en el Cauca para denunciar toda esa situación de atropellos a los derechos humanos que se vive en esta región,
para proponer también, para hacer una propuesta de paz. Es como lo decía Carlos, no solamente nos quedamos con rechazar, sino que también proponemos y tenemos propuestas para el diálogo, para la paz, para poder superar esta situación de la que estamos viviendo nosotros, los pueblos indígenas en las zonas rurales, ¿ya? Entonces, ese es el panorama de Colombia, ¿ya? Por un lado, los proyectos de leyes, proyectos, normas jurídicas que van en contra de los pueblos indígenas y quieren acabar inclusive con los pueblos. Por otro lado, los proyectos económicos, ya sea extracción de recursos naturales o monocultivos extensivos o ganadería extensiva, lo que también nos afecta, o ya sea hacer todo el conflicto en su contexto mezclado con el narcotráfico, ya que es otra de las situaciones que también tienen afectados a los pueblos indígenas. Entonces ese es un poco el panorama de los pueblos. Estamos tratando de buscar mecanismos de salvaguardar nuestras vidas, estamos generando propuestas de salvaguarda para que el gobierno nos escuche nuestras propuestas y buscar la forma en que podamos seguir existiendo como pueblos indígenas en Colombia, y que mañana no seamos 84, que hoy no seamos 84 y que luego mañana seamos tan solo 50 y así terminemos siendo nada, ¿ya? Porque somos minoría en el país, ni siquiera llegamos a 3 millones de habitantes indígenas, de 44 millones que aproximadamente tiene Colombia. Entonces, estamos en esa resistencia, estamos trabajando también en unión con demás sectores sociales. La propuesta que hicimos algunos años como la Minga Social y Comunitaria, luego reflejada en el Congreso de los Pueblos y el año pasado en la Mesa Nacional de Tierras, que sigue como junta, es como la misma lógica de lo que planteó Carlos con la propuesta de la marcha, es decir, crear una agenda de unidad con los sectores sociales y ver cómo nos encontramos y podemos luchar en conjunto, porque como hemos dicho, solo no vamos a poder, tenemos que unirnos con otros, y en esa lógica estamos trabajando ahora. Por ejemplo, en el caso del Pacífico, creamos la Coordinación Regional del Pacífico, y es que aquí nos encontramos todas las organizaciones indígenas y afros del departamento de Chocó, Cauca, Valle y Nariño, para trabajar en defensa y visibilización de nuestros derechos colectivos. Entonces, estas dinámicas pues nos ayudan un poco a defender nuestras formas de vida, a defender nuestros territorios y sobre todo a defender nuestros planes de vida, que es lo que más nos interesa a los pueblos indígenas. ¿Ya? Entonces era un poco como lo que querías contarles sobre la situación de los pueblos indígenas y en el marco de lo que planteó el compañero Carlos. Por ahora creo que vamos a tomar un receso, unos 15 minutos.